8 de la mañana, 7 minutos. Suena la vida con tintes que tienen que ver a veces con la realidad en lo que se relaciona con las grandes reformas que el país está esperando y en las que tiene mucha confianza y en las que generan una inmensa cantidad de dudas. Lo que ha sucedido en las últimas horas con la reforma a la salud estaba anunciado, estaba cantado y hemos llegado a esta situación en la cual no hay un consenso alrededor de una reforma que nunca lo generó, porque no se hizo el correspondiente diálogo, porque no se dio el debate serio que debió hacerse antes de que esa iniciativa arrancara curso, porque no se escuchó al país y porque no se atendieron las recomendaciones de quienes sabían del asunto y le habían advertido al gobierno, dentro del mismo gobierno, como es el caso del exministro Alejandro Gaviria, lo que podría pasar con una reforma que no cumplía con los requisitos para ser efectiva y solucionar los problemas de los colombianos. Esto no se trata de quién gana y de quién pierde y punto para este y mal por la ministra, para nada. Se trata de ver cómo avanzamos hacia adelante en materia de tener un sistema de salud que no desconozca los grandes logros que hemos tenido en el pasado y que, por supuesto, sea abierto a una serie de ajustes que podrían ser efectivos en el bienestar de los colombianos. Saludamos a esta hora al señor exministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, qué bueno tenerlo en 6 AM. ¿Cómo está? Bien, Gustavo, gracias por la invitación. Buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo les ha ido? Cuando usted vio el capítulo casi final de lo que sucedió anoche con el retiro de la U, con el retiro del Partido Conservador, después de lo que había pasado con el Partido Liberal, ¿qué pensó, doctor Gaviria? Pensé, Gustavo, que se había repetido una historia que nosotros habíamos vivido al interior del gabinete en el mes de enero. 7 reuniones, la búsqueda de un acuerdo, unos acuerdos verbales, nos levantábamos de la mesa creyendo que la concertación había ya terminado y que habíamos llegado a un acuerdo razonable donde todas las partes habíamos cedido un poco. Y después llegaba el articulado y nada había cambiado. O había un pequeño cambio cosmético allí o se cambiaba un adjetivo por otro. Yo creo que esa historia, que fue la historia que yo viví, que terminó con mi salida del gobierno, fue la que se repitió con los jefes de los partidos políticos. Pero, doctor Gaviria, usted ha dicho en su cuenta de Twitter que tal y como se presenta el proyecto, estaría, pues si es que el gobierno lo quiere presentar tal y como está redactado el borrador último de hace horas que se ha conocido, estaría en riesgo la salud financiera del sistema total de seguridad social. Este borrador de ahora, con respecto al que usted conoció en su momento, ¿es el mismo, es peor o mejora en algo? Yo voy a decir como lo siguiente, porque es que ha circulado desde hace 2 días esta idea de que ya se tiene el 99%. Yo creo que un primer punto que valdría la pena decir es cuál es ese 1% que falta. Y yo quisiera ser como enfático en lo siguiente. Si uno mira algunos de los temas que toca la reforma de la salud, los determinantes sociales de la salud, la atención primaria en salud, el fortalecimiento de los hospitales públicos, todos los artículos que tienen que ver con talento humano y con el fortalecimiento del talento humano y la formalización de muchos trabajadores de la salud, todo eso, todo ese universo es importante y se puede hacer en gran medida sin reforma. El 1% que está faltando es casi el todo, es básicamente el sistema de aseguramiento como está concebido en este momento en Colombia. Y yo digo que esto podría llevar a una crisis financiera porque el sistema basado en el aseguramiento, con una unidad de pago por capitación, con un plan de beneficios definido, no está en el proyecto de ley. Y no queda claro quién va a hacer ese control del gasto. Es un sistema completamente abierto, ni siquiera tiene una política farmacéutica consolidada. Y en mi opinión eso llevaría a una quiebra en 1-2 años del sistema de salud. No hay forma que un sistema como está concebido actualmente sea sostenible financieramente. Doctor Gaviria, usted habla de un 1% y se ha hablado todo este tiempo de casi un 99% de concertación, pero cuando uno habla con las fuentes de los partidos políticos, lo que dicen es, miren, nunca ha habido un punto cercano siquiera a llegar a una concertación. ¿Usted cree que el gobierno realmente nunca ha querido cambiar su proyecto de reforma a la salud? Yo quisiera ser de nuevo explícito. Yo creo que cuando se dice 1%, eso es carreta. Yo estoy de acuerdo, no se ha estado cerca de una concertación porque no se ha estado cerca del núcleo fundamental de la discusión y así vamos a mantener un sistema de aseguramiento, que es el sistema que ha permitido la cobertura de casi el 99% de los colombianos y que es el sistema que ha consolidado el derecho fundamental de la salud en Colombia. Sobre la pregunta, yo he tenido dudas. A mí me parece, después de muchas conversaciones, que del lado del presidente,
del presidente Gustavo Petro, existía esa voluntad. Del lado de la ministra de Salud no creo. Mi experiencia en las reuniones que tuve, lo que yo he oído, la forma como se ha venido dando la conversación con los técnicos, yo no veo voluntad o disposición o predisposición para llegar a un acuerdo. Yo lo llamo un acuerdo razonable. Ministro o exministro ya, no lamentablemente para muchos que pensamos que usted podía hacer un papel de buen contrapeso en el gabinete Petro, pero yo le preguntaría, doctor Alejandro, por lo siguiente. Usted que sí es un verdadero experto y conocedor del sector de la salud, ¿qué tan urgente es reformar el sector? Yo creo que los sistemas de seguridad social se necesitan reformar de manera permanente. Y yo creo que hay algunos asuntos, por ejemplo, la forma como opera el sistema de salud en la periferia de Colombia, algunos temas que tienen que ver con la falta de controles. Yo creo que había más o menos acuerdo en que en el giro directo, no la ordenación de gasto, pero el giro directo se podía concentrar en mayor medida en la ARES, los límites y las restricciones a la integración vertical. Yo creo que también ciertos asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de los hospitales públicos, cambiar los gerentes por directores, hacer un mayor énfasis en la salud pública, todos esos temas que se han mencionado y que hacen parte de una discusión de décadas en el sistema de salud son necesarios. Ahora, una reforma como la que está planteada, yo lo voy a decir claramente, y yo creo que esto es un consenso más o menos del mundo académico, de muchas de las sociedades científicas, no va a mejorar el sistema de salud, lo va a empeorar, desafortunadamente. A ver, Vanessa, que usted le tiene inquietud al doctor Alejandro Gaviria. Me gustaría saber, exministro o doctor Gaviria, ahora digamos ya un poco con la pausa del tiempo, en lo personal, ¿qué se le pasa por la cabeza del corazón cuando ve que todo lo que usted dijo, que todo lo que vaticinó, que podía pasar, pues miren lo que terminó en este mare magnum de una reforma que está casi que naufragando? Vanessa, yo no tengo en esto ánimo revanchista, ni quiero sacarme un clavo, yo creo que eso no es. A mí lo que se me pasa por la cabeza es que el país necesita esa disposición. Yo entro al gobierno del presidente Petro porque 2 días antes de la elección, que fue el 19 de junio, estamos hablando del 17 de junio, un viernes, se planteó la idea de un acuerdo nacional. Esto es la voluntad de llegar a acuerdos parciales entre diferentes. Y eso es lo que yo tengo en la cabeza, que esa idea se tiene que retomar. Porque o si no, el país va a estar en una confrontación permanente, y esa confrontación permanente va a llevar a lo que a mí me gusta llamar a veces una inacción destructiva. O sea, no se hace nada, se discuten unas reformas, no se avanza, mientras tanto no se hace la administración o gerencia de sistemas complejos como el sistema de salud, y eso va a redundar en menor bienestar para los colombianos. Ministro, exministro, si hoy lo llamara el presidente Petro, ¿qué le diría, qué le aconsejaría, qué palabras podrían sumarle de parte suya a lo que se le viene por delante en materia de salud? Sería un poco arrogante de mi parte darles consejos al señor presidente, pero no, yo volvería a decir algunos de los puntos que dije en las muchas discusiones que tuvimos sobre el sistema de salud. La necesidad, no en la retórica, sino en la práctica, de verdad, con hechos, de entender y hacer un diagnóstico más claro de lo que está ocurriendo en el sistema de salud y de construir sobre lo construido. Con Petro yo tuve con el presidente Petro una discusión varias veces y nos poníamos de acuerdo rápidamente en que este gobierno debería ser un gobierno de transición. Un gobierno de transición, y yo se lo decía de esta manera, donde uno tiene un pie en un mundo con problemas que se está acabando, pero todavía el otro no lo ha construido. Y eso significa cordura reformista y manejar bien esas transiciones. Una de mis críticas grandes a la reforma a la salud es que nunca se ha tomado en serio la transición. A pesar de que tiene un capítulo de eso, es un capítulo muy pequeño, mal formulado, que no entiende los desafíos, por ejemplo, de construir capacidades en los territorios y sistemas de información. La reforma que, como usted dice, fue armada a puerta cerrada, ha recibido precisamente eso, que le hayan cerrado la puerta. Doctor Alejandro Gaviria, muchísimas gracias. Buen día para usted.